y se movió. Y lo impresionante de esto es que dejó las marcas arriba de mi ropero, de que tenía tornillos por abajo. Órale. Y dejó las marcas. Okay. ¿Cómo te explicas eso? Entonces fue cuando mi mamá dijo, no, aquí sí hay otra cosa. Y ellos no. Entonces yo a los 8 o 9 años dije, ¿qué es la Ouija? No había internet, no había absolutamente nada de lo que hay ahorita. Entonces me fui a la biblioteca, le robé la cantidad exacta para comprarme una Ouija en el supermercado. Exacto. El 99% de los cementerios, el 99% de sus tumbas están olvidadas, están rotas. Había veces que nos aventábamos media transmisión levantando flores. Encontraron en la aduana un bebé completamente lleno de narcóticos. Ya vida bendita, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Integrando Mentes. Hoy estamos en Ciudad de México, segunda gira en este año y bien contentos porque tenemos a unos invitados muy buenos de que pues también ustedes ya saben que les gustan estos temas paranormales, para qué se hacen. Y pues aquí tenemos a Omar Kriu. Omar, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido. ¿Cómo estás, hermanito? Pues muchas gracias por la invitación y bienvenidos a la Ciudad de México de nuevo. Gracias. No, fíjate que ahora nos tocó con mucho calor, ahorita lo veníamos diciendo. Afortunadamente aquí el Airbnb nos tocó más pequeño, que sí. Vinimos en febrero y nos tocó un buen Airbnb, ahora nos tocó algo más pequeño, pero con clima. Que ya eso se agradece mucho. Pues estamos como a 32, 33 grados. Estábamos viendo porque justo antes de venirme me apareció en Monterrey, aquí vamos a estar estos días muy calurosos, íbamos a llegar hasta los 40 y tantos grados. Ahorita en primavera es raro. Y dije, bueno, déjame ver cómo está en Ciudad de México. casi estábamos igual. Dije, bueno, ahí ya uno se acostumbra al clima, ¿no? ¿Tú eres de acá, Omar? Sí, aquí nací, aquí viví mi infancia, pero bueno, he viajado casi desde los 14 años por todos lados. Órale. Omar, pues bueno, para toda la banda que a lo mejor por ahorita he visto, muy seguramente en tu canal de YouTube, en algún corto, en algún reel, en TikTok, platícanos un poquito para toda esa gente que no te haya visto, que no te ubique, o que a lo mejor ya sí te ubica, pero no sabe muy bien qué haces. ¿Quién es Omar Kriu? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que anda haciendo actualmente? Bueno, pues soy una persona que desde muy temprana edad le llamó mucho lo paranormal y pues más o menos como a los 16 años decidí. Ya antes había intentado descifrar qué era eso que veía, que escuchaba. Pero como a los 16, 17 años, ya dije, bueno, pues vamos a filmar. Y entonces ya empecé a salir de casa a buscar esa evidencia, ¿no? De que lo paranormal existe. Y hoy me dedico a eso. Investigo lo paranormal. Hoy tengo un podcast también, donde entrevisto a gente que es referente al tema. Y también me gusta mucho hacer... no sé si yo le llamo filmaciones privadas, cosas que tú me dices, ¿sabes que hay algo en mi casa y está fuerte? Yo voy, ya no para el público. ¿Qué crees que ya no hago investigaciones para el público? O sea, eso es para ya algo muy personal. Y ya se viven cosas muy interesantes. Yo creo que se viven cosas más interesantes cuando lo haces privado porque ocupas más horas. Normalmente antes transmitía y ocupaba 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Ahorita me voy y me encierro en una casa toda la noche. Órale. Entonces está padre. ¿Y cómo es tu relación o cómo fue tu relación con el tema paranormal? Ahorita decías que desde muy pequeño, de hecho incluso 16, 17 años salirte a grabar, bueno, no cualquier gente lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación para ti? ¿Desde qué edad empezaste a ver? ¿Si vivías en alguna casa donde pasaban ciertas cosas? ¿O cómo fue que te fuiste introduciendo antes de grabar y todo eso, de empezar a ver y sentir cosas paranormales? Pues mi madre dice que desde los 8 meses ya me peleaba yo con cosas que no veía ella y obviamente pues le sacaba de onda. Desde que tengo uso de razón veía cosas. Al final descubrí que era por una situación de la casa. ¿Dónde vivías? Era un lugar donde había sido una clínica clandestina donde recibían a gente que había sido herida o mujeres que ya no querían a sus bebés no natos. Sí. Y mi abuelo ya falleció, pero he de haber tenido yo unos 18 o 20 años y en una comida dijo, ¿sabes qué? Había muchos cuerpos de bebés y los volví a enterrar, o sea, los encontró él abajo por todas estas mamás, ¿no? Que iban. Sí. Entonces, ahí entendí que pues toda mi infancia había vivido en un lugar con un portal bastante fuerte, pero me ayudó porque ahora me dedico a eso. Uh-huh. O sea, sí fue duro al principio, psiquiatras, psicólogos, estás loco, problemas en la escuela y todo. Pero ya después como que te vas aclimatando y dices,
por algo pasan las cosas. Sí, de cierta manera lo normalizas, ¿no? Tengo una relación así muy cercana con una sobrina que tiene 10 años ya ahorita actualmente, pero sí le han pasado cosas también pues paranormales que por ahí nos ha contado un tanto mi hermano y es muy extraño porque sí es una línea muy delgada. Yo te cuento, también tenemos, junto con mi esposa, tenemos un centro de psicología en donde pues, atendemos obviamente temas emocionales, ¿no? Y muchas veces se canaliza a los pacientes. Yo no soy psicólogo, pero pues obviamente por el mismo negocio pues, te vas familiarizando. Y a veces pues sí es una línea muy delgada en cuestión de alguna enfermedad ya mental, que se pueda escuchar voces, alguna situación como esquizofrenia y demás, pero también no puedes dejar esta otra parte de lo paranormal y también como de decir, no, todo es mental. Yo creo que eso lo hemos hecho como muy consciente, muy abiertos también como que, oye, pues ambas cosas pues pueden pasar, ¿no? Tú trabaja lo que tú consideres que puede ser. En tu caso, pues esa línea muy delgada se te fue más cargada de chavito a toda la parte de psicólogos, psiquiatras. ¿Te medicaron en algún momento? Sí me daban calmantes. ¿Qué edad tenías? Antidepresivos, como 11, 12 años. Estabas morro. Sí, lo que pasa es que ahorita ya está más abierto esto, ya son de open mind, pero antes no. O sea, antes tú llegabas con un psicólogo y te decía, es que tú estás llamando la atención, tú traes una bronca psicológica que yo voy a tratar cambiando conductas. Uh-huh. Lo de las conductas siempre fue un choque muy fuerte que tuvieron los psicólogos porque ellos eran muy metodológicos. Uh-huh. Ahorita, afortunadamente, hay institutos como el tuyo que ya aceptas o ya eres flexible de decir, y si no es esquizofrenia, exacto, y si es otra cosa, y si lo que está viendo ella, a lo mejor yo no puedo ver, pero sí existe lo que está viendo. Y antes no, pues antes el psicólogo te decía, ¿tú quieres llamar la atención? Estás loco. Entonces, sí, la vi un poquito difícil, pero fíjate que como a los 11, 12 años tuve la oportunidad de mostrarle a mi abuela, que en paz descanse, y a mi mamá, que no estaba loco, porque se movió algo muy pesado en mi recámara. Y un poltergeist que duró cerca yo creo que le calculo desde que empezó, yo vi la oportunidad de que mi familia creyera en mí. Salí en lo que los desperté, porque el poltergeist fue en la madrugada. Perdóname, ¿qué es? Se empezó a mover un aparato muy pesado que yo tenía en mi recámara. Ok. Entonces se jalaba. Pero duró varios tiempos. Sí, duró varios minutos porque me alcancé a ir por ellos. A regresar a la recámara, y cuando llegaron me dijeron, esto estaba dentro de una bolsa, pero yo sabía que estaba dentro de la bolsa. Uh-huh. Le dije, miren cómo se está moviendo esa bolsa, y se estaba recorriendo arriba de un ropero, y dijo mi mamá, ¿es una rata o qué es? No, ahorita les voy a mostrar qué está dentro, pero chéquense cómo se movía. Y ellos fueron testigos por minutos cómo esta cosa pesadísima era un amplificador de música, de sonido. Sí. Pesaba 15, 18 kilos. Sí, estaban pesados. Y se movió, y lo impresionante de esto es que dejó las marcas arriba de mi ropero, de que tenía tornillos por abajo. Órale. Y dejó las marcas. Okay. ¿Cómo te explicas eso? Entonces fue cuando mi mamá dijo, no, aquí sí hay otra cosa. ¿Y ellos no habían tenido alguna situación paranormal en la casa? Sí, pero... como lejano, lo veían lejano. Sabes, ¿no? O sea, siempre es muy difícil que... Más bien es el tabú, ¿no? Uh-huh. No hables de eso, no pasó nada, a lo mejor el vecino gritó, a lo mejor aventó a alguien algo, los gatos, los perros, o sea, como siempre había animales en la casa, pues también se prestaba. Sí. Pero sí, bueno, fue una experiencia muy padre. muy padre. Y en ese momento estabas haciendo tu terapia, estabas yendo a las sesiones, y tu mamá ya también volteó a ver, dijo, a ver, se me hace que es otra onda, es otro rollo. Y ¿cómo cambió tu vida a partir de ese suceso que ellas pudieron palpar, ¿no? O sea, ¿cómo fue ya después tu vida? ¿Qué herramientas te dieron, por ejemplo, ¿no? Porque también es algo que no sabemos cómo actuar muchas veces de, pues, ¿a dónde lo llevo? O sea, a lo mejor ahorita me dirás que si eres de alguna religión, pero por lo regular aquí en México, pues la mayoría católicos, y pues lo que primero volteas a ver y quieres ir a hacer, pues ir con un padre, ¿no? Como pues para ver qué le pasa. ¿Qué proceso fue contigo después de que ellos pudieron ver esa situación y cómo pudieron darte herramientas también para que tú estuvieras mejor de cierta manera? ¿O qué tanto también de ánimo emocionalmente a ti te afectaba ver ese tipo de situaciones? Pues allí fue, yo ya iba en ese año a una escuela especial de niños problema. Ya.
Y viajaba... De todo tipo, todo, o sea, problemas te refieres a conducta. Todo. Conductuales. Pero viajaba yo como 50 minutos, me llevaba mi mamá o mi abuela y tenía que ir a la terapia. Por este problema, ¿no? Por el problemita que tenía, porque yo les decía, yo eran las 12 de la noche, les decía, llévame al doctor, me voy a morir. O sea, me sentía con esa depresión cañón porque yo estaba acostado y estaba alguien parado en la esquina de mi cuarto y yo decía, ¿pero por qué estás aquí? Y luego te contestaba esa cosa. ¿Y cómo lo veías? ¿Qué era lo que veías? Personas, un señor, una señora viejita que me quería sacar de la casa, de mi cuarto. De repente, de pared a pared, se cuenta que mi recámara era más o menos esto, un poco más largo. Y las paredes, pues, estaban angostas como esto. Entonces, de repente tú estabas acostado, no había pantallas, había estas teles grandotas. Entonces, yo estaba viendo la tele y de repente veía cómo de esta pared salía alguien y se metía en la otra pared. Como si no existiera yo algunos. Ajá. Yo por eso digo, la realidad es que no sabemos, no tenemos la verdad absoluta. Muchos dicen que en la Biblia, que se basan en la Biblia, que los muertos están, no regresarán. Pero pues yo he visto un montonal, o sea, ¿de dónde salen ellos, no? Sí. Algunos que me dicen son demonios. Bueno, pues en demonio, la energía de un ser de tan bajo astral o tan energía tan pesada, te acaba. O sea, si hubiera habido demonios en mi departamento, yo no estuviera vivo. Tuviera un cáncer terminal, o sea, un demonio, la energía del demonio es tan fuerte que se integra en tus células. Okay. Entonces, pues yo sabía que eran muertos. Hasta que un día le pregunté a uno, ¿qué quieres aquí? Y volteó y me dijo, no sé. ¿Cómo te llamas? Me dijo, creo que Ángelo. ¿Cómo que creo? Es que todo el tiempo estoy caminando. Yeah. ¿Y para qué caminas? No sé. ¿Pero qué te obliga a caminar? ¿Por dónde caminas? Por una vereda que no tiene fin. ¿Y qué haces aquí? Aquí llegué. Y yo, imagínate, 12, 13 años, decías, claro. ¿Qué onda? De repente empecé a hablar con una persona que había tenido sucesos paranormales y me decían, pues yo he tratado a gente que ve muertos y caminan. Nada más caminan. Me imagino que los que están en este plano como que tienen un tiempo y los hacen caminar. No sé, yo tampoco entiendo muy bien. Sigo en ese estudio, ¿no? De checar. Y también algo muy importante, que empecé a jugar la Ouija desde muy pequeño para preguntarles qué estaba ocurriendo. Y es muy extraño que tú haz la prueba un día. Si tú sabes que está una entidad en este lugar, por ejemplo, diles, ¿te puedo ayudar en algo? Te van a contestar 10 que sí. Todos tienen sed y todos quieren ayuda. Todos quieren luz. Pero pregúntales, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay después de la muerte? Nadie te responde. Lo he hecho muchísimas veces. Lo he hecho en vivo con 30, 40, 50 mil personas en vivo. ¿Y lo escuchan todos o lo escuchas tú? ¿Lo sientes? Todos. En el Spirit Box, en portales. Hemos usado portales Spirit Box con textos, Spirit Box con voz. Hemos usado portales con bancos de voces. Hemos usado portales con radiodifusoras, con señales de radio, con todo. Hemos usado Ouija. Yeah. Como que allá del otro lado sí hay unas reglas universales que le dicen a los vivos hasta aquí. Eso es bien importante, que es algo de lo que sí he podido descubrir. Es muy interesante, Omar, porque creo que mucha gente nos quedamos nada más en el tema del suceso. O sea, me pasa esto, de chiquito me pasó esto, y yo viví esto en tal situación. Vivía en una casa en la cual escuchaba ruidos, pero no vamos más allá. Y a mí, por ejemplo, te voy a ser muy sincero, o sea, sí he tenido un par de situaciones, pero desde morrito hasta ya muy adulto, la verdad es que no, o sea, y no soy muy susceptible a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? No lo sé, no sé si a lo mejor yo también no me involucro, ya tú sabrás más de ese tema, pero sí es algo que yo recurrentemente no está en mi vida, o sea, no estoy pensando, no estoy escuchando, no soy muy racional de cierta manera, entonces no puedo yo decir que no existe, pues mientras tú no tengas la certeza de que existen o no, pues no puedes determinar si existen o no, ¿verdad? Al final le das el respeto y escuchas a la gente que sí ha tenido esa sensibilidad, como en este caso ahorita nos estás platicando tú, y con otros muchos amigos también, gente muy cercana que también, digo, no me van a estar diciendo mentiras.
y empiezas a saber que sí existe un mundo por ahí. Ya todo esto a mí me empieza a intrigar mucho, ahora que tengo el podcast, que ya tengo varios tiempo con este proyecto, pero justo apenas hace un año empecé a meter temas paranormales y me crea mucha duda, o sea, me salen muchas preguntas de cómo lo viste, pero qué era, cómo lo escuchaste, cómo lo sentiste, qué te dicen, o sea, porque eso yo creo que ya mucha gente ya no se lo pregunta, ¿no? Porque a lo mejor te quedas con el miedo, te quedas con la incertidumbre, ya lo que quieres es que no te pase, pero no vas más allá de la investigación. ¿Cuándo fue que tú fuiste más allá a decir, bueno, estoy ya vivo con ello desde chiquito, a 11, 12 años vivo eso, viví con mi familia, pero ahora sí ya quiero documentarlo, quiero aprender? ¿De quién fuiste aprendiendo también? ¿Qué tipo ahorita mencionabas algunos instrumentos que has utilizado? O sea, ¿todo eso dónde lo aprendiste? ¿Lo fuiste aprendiendo sobre la marcha? Sí. Cuando estaba más chico, escuché a mi mamá decir yo tenía como 8 o 9 años, que dijo, fuimos a la casa de tu tío, también ya falleció ese tío, tu tío Ortiz, y estaban jugando Ouija las primas. Esa fue la primera vez que yo escuché la palabra Ouija. Y descubrieron que les estaba mintiendo su hija. La Ouija les dijo la verdad. La niña decía que estaba en un lugar y no estaba en ese lugar. Entonces, cuando regresa de la escuela o del trabajo, no sé dónde, le preguntan, ¿dónde estabas? Y ellas le dicen, bueno, ya me imagino que contestó en la escuela, por un ejemplo. Sí. Pues no es cierto, estabas en tal lado, exactamente en el lugar donde estaba. ¿Quién les dijo? Y no le querían decir, pero mi mamá sí sabía que la Ouija les había dicho. Okay. Entonces yo a los 8 o 9 años dije, ¿qué es la Ouija? No había internet, no había absolutamente nada de lo que hay ahorita. Entonces me fui a la biblioteca. Tenía una biblioteca cerca. Okay. Y me acuerdo que siempre lo comento esto porque ahorita, bueno, toda audiencia que les mando un saludo muy, muy cariñoso. Ahorita pones en tu celular Ouija y te dice todo. Antes llegué y estaba un libro como de 12 páginas y uno como de 35 páginas. Era todo lo que tenían esotérico en esa biblioteca. Ahí no encontré la respuesta de la Ouija. Yo encontré alguna especie medio de respuestas. Sí. Afortunadamente, la persona que estaba a cargo de esa biblioteca le gustaba eso. Y le dije, es que estoy buscando de esotería. Y me dijo, oye, pero tú estás muy chico, ¿para qué quieres eso? Es que quiero saber qué es una Ouija. Y esa persona me dijo, no sabes lo que estás diciendo. ¿Era un señor, un chavo? Una mujer. Una mujer. Sí, como me imagino, bueno, no recuerdo bien, pero pues ha de haber tenido más de 40 años. Que aparte cuando estamos chiquitos también vemos a todos bien grandes, ¿no? Pero... Exactamente. Pudo ser que estuviera o más grande o más joven. Entonces le dije, ¿por qué? No, eso es del diablo, me dijo. Pum, la segunda palabra que había escuchado antes, pero que ahora tenía más peso en mi vida. ¿Por qué la Ouija es peligrosa y por qué es el diablo? Uh-huh. Entonces empecé yo a amalgar, bueno, como se diga, empecé a unir en esa amalgama. Y dije, a ver, si yo tengo una Ouija, esa Ouija me va a decir qué está pasando en mi recámara. Porque hay una señora que me quiere sacar a las 2 de la mañana de mi recámara. ¿Cómo te quería sacar? Sí, te decía, salte, salte niño, ¿por qué estás en mi casa? Y una señora bien, o sea, no creas que cara desfigurada. No te daba miedo, vaya, nada más era porque me está sacando y porque está aquí, ¿no? Sí me daba miedo porque yo sabía que esa señora había salido de la pared, o sea, yo jamás la vi abrir la puerta. Claro. Pero me empecé a hacer más fuerte porque pues como desde pequeño me pasaron esas cosas. Entonces empecé a buscar quién me podía vender una Ouija y la conseguí. Fui un día fíjate, esto creo que nunca lo he contado esto, fíjate, lo voy a contar por primera vez. Hice un robo. Le robé unos $, que estaba guardando mi mamá. Y ella tenía unos $, guardados. No le robé todos, tenía muchos $, pero me acuerdo que hice la cuenta. En ese tiempo yo creo que debe haber estado el dólar a 2.70, 3, no sé. Sí, que estaba muy barato. Le robé la cantidad exacta para comprarme una Ouija en el supermercado. Porque una semana antes me había llevado ella a acompañarla al supermercado y la vi en los juegos. En donde estaban los juguetes, Ouija, y dije, es esta, a fuerza. Entonces vi
que era un tablero, que decía si no unos símbolos extraños que no comprendía yo en ese tiempo, pero decía, esa tiene la respuesta de todo. Y que la compro y que la escondo en mi recámara y a jugarla. Al principio obviamente no me respondía. Ya después hasta solita se movía. Neta. ¿Hay algún proceso para utilizarla? Digo, en ese momento no sabías. Uh-huh. ¿Vienen instrucciones? Sí, claro, te traen tus instrucciones. O sea, era tan sádico México en ese tiempo que hasta las instrucciones te las daban para abrir el portal. Sí. Había una, bueno, esa era la Ouija normal de Hasbro y había otra marca, no recuerdo qué marca era. Pero había una que te la vendían ya los esotéricos, que traía las instrucciones para el contacto ya directo. Okay. Esa, años después me pasaron como que la hojita, ¿no? No me pasaron la Ouija porque esa Ouija era negra. Yeah. Esta era color madera. Pero con las instrucciones se jugó igual, ¿eh? No creas que era solo un mito. Yeah. Porque decían que si jugabas la Ouija negra, inmediatamente te respondía el diablo. Pero no, jamás. O sea, ese cuate ni tiene tiempo de voltear para acá. Exacto. Pero sí empecé a abrir ese contacto, a fortalecer ese contacto. Y había veces que dejaba yo la Ouija. Muchos no me creen. Tengo testigos de mi familia, muchos de mi familia, porque afortunadamente siempre les contaba yo para tenerlos al día. Dejaba yo la Ouija en ¿qué te gusta? Arriba de un mueble. Uh-huh. Y a las 3:30 de la mañana sentía peso. Y la Ouija ya estaba en mi cama. Quería jugar conmigo. Neta. Sí, te lo prometo. O sea, de verdad, a mi vida fue así bien de show, pero fue real. O sea, yo por eso hoy me dedico a esto, por todo lo que me pasó. Claro, por supuesto. Y lo único que te puedo decir es que la primera grabadora de sonido ha sido la abuelita esa que tienes ahí, la gris grandota que tiene cassette. ¿Cómo no? Me la regalaron, no recuerdo, siempre les digo que quien me la haya regalado, gracias, no recuerdo quién me la regaló. Pero me dijeron, oye, ¿tú qué andas escuchando a los fantasmas? Algo así me dijo esa persona. Yo dije, ¿qué es esto? Está padrísimo. Esto es para grabar sonidos. Esa misma noche grabé mi primera psicofonía. Tenía yo como 13 años, 14. Uh-huh. Se escuchó, estaba yo... Ahí en tu casa. Sí, dijeron mamá, pero no dijeron mamá. Dijeron mamá, así. Entonces la grabé. Y al día siguiente le dije a mi mamá, mira mamá lo que grabé. Y me dijo, no andes haciendo esas voces, soy horrible. Le digo, no. Sí, le dije, dejé grabando la grabadora en mi recámara y cuando regresé, estuve escuchando por cerca de 15, 20 minutos y encontré esto. Y dijo, ¿en serio? A ver, ven. Entonces nos fuimos a la recámara de mis abuelos. Empezamos a grabar cosas. En cada recámara donde grabábamos, hermano, se escuchaban voces. O sea, tú no escuchabas cuando estabas tú ahí, pero sí en la grabadora. En la grabadora. Okay. Por eso es muy importante las personas que quieran saber si hay actividad, porque también es bueno. A veces falta el dinero y dices, ¿por qué se va el dinero? ¿Por qué? Si no gano mal, no administro mal. Lo que pasa es que las entidades también son consumidoras, ¿eh? Okay. Las entidades te consumen dinero, bienestar, prosperidad. Todo lo que no te imaginas te consumen. ¿Y qué determina eso? O sea, ¿qué determina que alguna entidad de repente te desgaste económicamente o emocionalmente o en buena suerte, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿qué determina eso? ¿O no? Pues la tesitura en la que esté esa entidad. Si es una entidad de alto astral, te va a ir súper bien. Vas a tener un flujo de energía en tu casa muy padre, un feng shui perfecto, va a estar armonizado. O sea, no siempre tener una entidad es malo, digamos. No. Okay, si tienes un elemental, pues padrísimo. Okay. Tus plantas van a estar súper cuidadas, tus animales van a estar súper bien. Aparte, tú te vas a notar en estado anímico muy bien, en salud, porque son entidades de muy alta energía. Okay. Son entidades que te nutren. Yeah. Pero si tú tienes una entidad de medio bajo astral, pues ¿qué va a pasar? Que te va a estar consumiendo. Y esa te consume tu hierro, tu magnesio, tus vitaminas, tus omegas, todo. Okay. Todo es energía. Sí. Somos totalmente energía nosotros. Entonces, cualquier cosa que te empiece a pegar, tienes que antes, bueno, obviamente están los médicos, que yo respeto muchísimo, pero como la psicología se tuvo que evolucionar y crearse la parapsicología, también la medicina está evolucionando y está creándose la medicina alterna, la terapia alterna. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que un cáncer de la nada no saben ni de qué tipo, ni de cómo controlarlo, ni de cómo curarlo,
y de repente van con un chamán y se los quita. Unos biomas que no saben de dónde salieron, unos tumores que no saben de dónde salieron, y de repente vas con una curandera y te los quita y dice la medicina, ¿qué pasó? Pues yo tengo 6 meses tratando a esta persona, y en vez de achicarlos, están creciendo. Ver qué está pasando ahí para traer acá la medicina. Ahí tenemos a Jacobo Greenberg. Sí. Iba por una semana con Pachita, nada más a conocerla y ver, y se quedó más de 2 años ahí investigándola. Sí. Casi perdió totalmente la credibilidad científica de la época. Estamos hablando de los 80s. Sí. Y ahora él es una persona tan reconocida y nadie puede dudar acerca de sus... Sí, son referentes. Su referencia. Fíjate que hace poco conocí también a un curandero de Cuba. Es padrino de mi hermano, o sea, lo conocí también y va mucho a Monterrey y lo mueve por allá. Si un día coincides que anda por allá y te lo presentamos. Gracias. Pero sí, él decía eso, o sea, que al final hay muchas enfermedades, muchos cáncer, que es porque traes tú ahí algo que se te subió, por así decirlo, ¿no? Por resumirlo. Pero como que traes ahí una entidad que te está agotando, te está enfermando y de repente no haya ninguna cura, ¿no? De hecho, han pasado casos, mi hermano lo llevó a Monterrey, lo ha llevado con gente y casos muy sorprendentes. O sea, hace poco fue una hija de un amigo de mi hermano que ella no tenía movilidad, no hablaba desde chiquita. O sea, el doctor le decía que era pues una enfermedad que ya así va a ser, ¿no? Ella creo que tenía como 16 años. Muy chiquita. Pero desde chiquita pues había estado así, ¿verdad? O sea, no iba a caminar, su expectativa de vida era muy baja y demás. Fue el curandero, le hizo pues ahí un trabajo, ¿verdad? No sé exactamente los nombres, pero hizo un trabajo y la niña empezó a hablar. Wow. Hablar. Se me pone la piel chinita y digo, o sea, por eso, o sea, dice, pues es que estaba bien, decía el curandero que estaba bien cargada de algo, alguien o algo, le echaron algo, ¿verdad? Y fue un cambio bien drástico en ese momento. O sea, el amigo de mi hermano se quedó impactado de decir, o sea, tanto tiempo en la medicina, no demeritando, pero pues a lo mejor no había un resultado en el cual era favorable y luego de repente viene una persona curandera en este caso y resuelve o avanza mucho en la situación, ¿verdad? Entonces ahí es donde se me quedó muy clavado eso también. O sea, lo que te puede enfermar a ti no necesariamente tiene que ser... Hay una estadística muy cañona, que les va a parecer una locura, pero ha sido investigada no solamente por personas mexicanas, ha sido investigada por estas asociaciones Reiki, ha sido investigada por asociaciones energéticas. La cienciología también tiene ahí algunos estudios. El 96% de las enfermedades son emocionales. El 3% de las enfermedades son enfermedades que fueron inducidas, ya sea por todo lo que comemos, por todo lo que nos inyectan, por todo lo que nos puede atacar directamente, intencionalmente, sí, para decirlo correcto. Y el 1% es por el ambiente. Entonces, si nos vamos a esas estadísticas, es más probable que un médico de campo, una medicina alternativa, pueda curar enfermedades terminales que una medicina convencional. Yeah. Y como tú dices, se ha probado muchísimo de gente que te dice, yo 6 años batallé con este problema y doña Chanita me lo quitó en 3 semanas. Es correcto. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente, aquí vienen las creencias. Yo soy católico, lo que preguntabas al principio, pero yo amo, quiero, respeto y venero, idolatro, a lo mejor soy muy creyente de Dios, pero no de su religión. A pesar de que yo 16 años estuve en contacto con la religión católica. Tengo más de 25 sacerdotes amigos personales con los que me llevo de güey, con los que he tomado como personas. Ellos no son el padrecito ni nada, son amigos. Son tus amigos. Y te puedo decir que yo me desangelé, ¿no? de la religión por todo lo que yo veía. Me quedé, porque la amistad es una cosa y lo que ellos hagan en su vida privada es otra cosa. Pero ya dije, no, la religión no. La iglesia somos nosotros. La iglesia, como dijo Jesús, esta es mi iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros. Pero la religión sí es controlada directamente por algunas personas que no deberían de estar allí. Es correcto. Hasta ahí el tema lo podemos dejar, pero sí creo en Dios. Entonces, creer en Dios es una fe que tienes que tener muy ciega. Por eso están estas personas, hermano. Por eso está doña Chanita, don Chenchito, no sé.
uno de ellos, Unicornio Negro, Brujo Mayor de Catemaco, que es mi super hermano, y ellos son ese contacto con esa deidad. Porque si nosotros pudiéramos o tuviéramos esa disposición y esa fe de pedirle a Dios realmente, nos curaríamos solos. O no solos, pero canalizamos rápido y destruye la enfermedad. Pero decimos, ya lo pedí con fe. Algo falta, ¿no? No es cierto. Puede decirte, ¿cuántas veces has escuchado de tu hermano? No sé si tengas hermanos, pero sí. Tu hermano te dice, mira, no te vayas por ahí. O tus papás, no les haces caso. Pero te dice tu amigo o te dice otra persona y le haces caso. Siempre necesitamos un tercero. Exacto. ¿Por qué? Porque al que tenemos cerca no le tenemos confianza. Decían por ahí, lo vemos cabezón y pendiente, ¿no? Sí. En una literatura. Lo vemos que no sabe. Sí. Siempre los vemos más chiquitos. Y así vemos a Dios. Si tú a Dios volteas y le dices, Dios, aquí estoy. Tú mira tu voluntad, Él lo hace. Pero espérame, tu voluntad, pero tengo 2 cláusulas allí que, o sea, ya valió. Entonces, la gente me dice, ¿por qué no me curo si yo toda la vida le he rezado a Dios? Porque no lo has hecho como debe de ser. ¿Y cómo debe de ser? Ahí está la Biblia. Quieras o no, es un libro poderoso, quieras o no, te dice cómo llegar, cómo tener ese encuentro, ese entendimiento. Desgraciadamente no lo podemos hacer solos. Un peluquero no se puede pelar a sí mismo, un doctor no se puede operar a sí mismo. Entonces necesitamos de ese tipo de personas, médicos de campo, curanderos, chamanes, de todo, brujas, brujos, para que digan, mira, ya vino, no pudo, se está rindiendo, está aceptando que necesita esta ayuda, va, contáctalo y ayúdalo. Pero ¿sabes quién hace todo ese trabajo? Dios. Es así. No hay nadie más, nadie. Que ya los instrumentos como humanos son los que también a lo mejor se predisponen a tener más fe y se saben mejor el camino para poder contactar y llegar a ese punto de sanación, digamos, ¿no? Exacto. Específicamente lo que estamos hablando. Sí, y eso justo que te quería preguntar ahorita que estábamos platicando, porque he conocido mucha gente, he conocido a brujos, a medium, ahora con el tema del podcast, de hecho ahorita que decías el brujo mayor, me acaban de mandar un mensaje que va a estar en Monterrey, entonces muy probablemente lo voy a ver por ahí a mediados de mayo. Qué bueno. Entonces, sí, también es son personas que me interesa platicar mucho, igual contigo, Mar. Entonces, sí te das cuenta que existen muchas personas que tienen pues le llamamos don, por así decirlo, ¿verdad? De alguna magia, algo oculto, no lo sé, o sea, mucha gente lo puede interpretar de diferente manera, pero creo que lo has expresado y lo has definido bastante bien, o sea, es una persona que tiene una conexión que a lo mejor nosotros no tenemos o nos cuesta trabajo tenerla, que deberíamos de tenerla todos, ¿verdad? A lo que me estás diciendo, pero ellos son como esa herramienta que te va a facilitar a llegar a ese lugar. Y esa era mi duda de, oye, porque también he escuchado de brujos, de curanderos, de chamanes, que también tienen algún contacto paranormal, ¿verdad? Entonces, al final, todo el contacto que haya tenido cada uno en su religión, en su forma, en sus rituales, al final es el mismo mundo paranormal de todos, o varía dependiendo qué tipo de religión profeses. Acabas de hacer una pregunta que le va a volar la cabeza a todos los que están escuchando este podcast. ¿Cuándo ha sido poseído o poseso un ateo? Nunca en la vida. No hay registro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no creen. Ajá. Esa respuesta le daría la vuelta a que, cuidado, porque cualquiera puede ser atacado por un demonio, ¿no? Uh-huh. Si eres ateo, no te puede atacar un demonio. No hay estadísticas, no hay nada. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué los que practican el shintoísmo, donde tienen más de 700,000 dioses, que son países orientales, el más fuerte, Japón? No tontos, es una cultura muy avanzada, más avanzada que la de nosotros, no quieran, el japonés es mucho más avanzado que nosotros. Del 1945, Hiroshima y Nagasaki, lo sacaban y subieron. Hoy son más grandes que cualquier país que tú puedas imaginar. Ellos tienen el shintoísmo, practican el shintoísmo, que es
una cultura en donde creen que esto puede ser un dios, esta manta. Tienen dioses, lámparas. Estas 2 lámparas que tenemos aquí pueden ser dioses. Yo lo he constatado. Una vez me regalaron a mí, un amigo japonés me regaló un farol. Y yo le dije, oye, se ve muy bonito. No, es un dios. Wow. O sea, sí. Tienen más de 700,000 dioses. ¿Por qué ellos nunca han soñado con Jesús? Porque no lo conocen. Porque el ser humano crea su propia atmósfera. Sí. Porque el ser humano crea su propio pensamiento, su propia creencia. Desgraciadamente el ser humano crea su propio Dios. Cuando hay que fue en África, hace 35 años, llegan 2 exploradores con sus armas, descubren un grupo étnico donde nunca había tenido contacto con el ser humano. No le tuvieron miedo a las armas. Sí, pues no sé qué era. Decían ellos, no hay registro en video, pero sí hay registro escrito, están unos libros ahí, donde decían, llegamos y la gente tomaba el cañón de mi escopeta y la ponía aquí y le daba besos. O sea, sentían como si eso, como ellos estaban acostumbrados a lanzas, pensaban que era como una especie de ritual. Sí. Hasta que disparamos la primera bala, supieron ellos que era un arma mortal lo que traíamos en las manos. ¿Tú crees que ellos creen en un Dios como el nuestro? No, pues no. ¿Creen en Jesús, en la Virgen María, no. la Virgen de Guadalupe? No, pues jamás. ¿En los 365 templos de Cholula? No, pues que. ¿Cómo? No. Exacto. Porque no los conocen. Híjole, vino Jesús y se sentó frente a mí. Sí, porque lo conoces, porque tu mente lo está creando y lo está poniendo frente a ti. Pero Dios es más allá, Dios no es humano. Dios es le voy a llamar despectivamente porque muchos van a creerlo así, pero es un espectro energético tan poderoso que dicen que si Él estuviera, porque hay muchos que dicen haber visto a Dios de frente, dicen que si Él se acercara a la tierra, la destruiría en un microsegundo. Por el poder energético. Por el poder energético que maneja. Por eso manda a esos, delega. Por ejemplo, están los iluminados, los que vienen, está Krishna. Krishna, la misma historia de Jesús. Está Buda, la misma historia de Jesús. Y todos, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 12,000. Y nos vamos hasta los sumerios. Y antes de los sumerios nos vamos aún más atrás. Sí, siempre ha habido gente iluminada. Siempre, cada determinada época, viene un iluminado a darle el rumbo. Desgraciadamente, la gente somos muy manipulables. Si nosotros nos hubiera conquistado Japón, ahorita no tuviéramos un solo Dios, no fuéramos monoteístas, tuviéramos más de 700,000 dioses. Así es. Si nos hubiera conquistado otro país. Pero pues no fue así, nos conquistó a alguien que su dogma era muy autoritario. Y dicen que fue bueno porque nosotros andábamos en sacrificios. Sí, que traíamos también un desmadre. Bélicos hasta más no poder y doncellas y muchísimas cosas. Exactamente. Aparte nos lacerábamos para vernos mejor, más guapos, nos atravesábamos la piel por logros. O sea, sí andábamos por la calle de la amargura, compadre. Ya existían en Europa ya había universidades. Se hicieron en el siglo XI. Las universidades, Oxford, que es Oxford, creo que Oxford, y Cambridge. Sí, ya estaban los campus, ya había bibliotecas y nosotros andábamos arriba de pirámides, sí. Sacrificando gente, sí. Eso estoy de acuerdo. Y existía Mictlantecutli, existían nuestros tlatoanis y existían todas esas Tlaloc y que sí, los seres elementales de la tierra y todo era energía. Pero llegaron y en vez de hacer una dualidad padre, enterraron todo eso y arriba construyeron iglesias. Nos civilizaron, sí, pero también nos quitaron toda esa magia, toda esa cultura, en ese oscurantismo que crearon, y hoy queremos cosas que no son de nosotros. La Virgen de Guadalupe es desde el siglo, también el 11, fíjate, casualmente, en un poblado de Guadalupe, España. Entonces necesitaban a alguien, la traen para acá. Y así todos los santos te ponen, hasta San Simón,
que lo usan tanto en bares y eso. Entonces, desgraciadamente hablar de la religión es muy difícil. Sí. Va a haber gente de la bulla morada o la rodilla ensangrentada que va a decir, no es cierto, no es por cierto. ahí, bla, bla, bla. Pero es eso, y Dios pues es un hermano. Lo paranormal que entra en este aspecto que estamos contando, que si la Biblia fuera totalmente cierta, lo paranormal no existiría en el planeta. Entonces por allí también hay una desinformación, por allí nos ocultaron también algo. Claro. Como nos han ocultado en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo creo que las personas que están viendo este podcast les va a interesar mucho al saber que si se sumergen un poquito en las lecturas que ahí están, les va a cambiar el panorama porque van a decir, a mí me habían dicho todo lo contrario toda la vida. Y te voy a poner un ejemplo ya para terminar y que vayamos a la otra pregunta. El celibato. ¿Cuántas veces has escuchado que el celibato es obligatorio para todos los sacerdotes? ¿Toda la vida? Si lees Levítico, creo que es 10 al 14, te dice muy claramente, el sacerdote, la esposa del sacerdote, tiene que ser casta, virgen, no tiene que haber sido de ningún hombre y tiene que ser una mujer buena. Está autorizado por la propia Biblia. Ahí está Levítico, el que quiera leerlo que lo lea. El que dicen que tenga oídos, que oiga, ¿no? Sí, es correcto. Ahí está. ¿Por qué toda la vida nos han dicho, y como esas muchas cosas, por qué toda la vida nos han dicho algo que no es cierto? Fíjate que mi papá tiene muchos años que es masón. Wow. Si conoces gente masón, pues sabes que no son muy abiertos mi papá también es. A lo que te platican. Sí. Mi papá, yo creo que ya en esos últimos años, estoy hablando ya a lo mejor más de 5 años, pero hemos tenido una relación muy chingona de platicar muchas cosas y creo que también eso le da la apertura un poquito de conocerme también de quién soy como persona, cómo pienso, etcétera, de poder platicar un poquito más de lo que he aprendido. Y mucho es eso, o sea, decía, pues mucho pica antes había entre la religión católica con los masones y de que son malos, aquellos son malos, son buenos, bla, 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 y es por cuestión del conocimiento, que hay muchos libros que te dicen muchas cosas, muchas verdades que fueron ocultadas, como bien dices tú, cuando llegaron aquí a conquistarnos, ¿no? O dentro de la misma religión. Pero hay muchísimas cosas que si tú te pones a leer un poquito, o sea, haz de cuenta que te sales de una burbuja, ¿no? Estás aquí en una moneda de $1 y de repente te sales de ahí y hay un montón de billetes afuera. Entonces sí es muy sorprendente también esa forma que incluso suele pasar todavía, no sé aquí cómo lo viven ustedes, pero allá en Monterrey, pues hay mucha gente todavía muy conservadora que incluso, por ejemplo, yo sí era también muy católico, de joven iba a grupos de jóvenes de iglesias, íbamos a retiros y demás. Aprendes, o sea, al final te llevas cosas buenas como amigos sacerdotes, personas que a lo mejor han aprendido otro tipo de cosas buenas, no tanto como religión, sino como morales y demás, y te las traes y las abrazas, o sea, está bien. Y ya después hay cosas que no vas comulgando y tú también vas teniendo tu criterio, ¿no? Pero sigue pasando que yo hablo con personas adultas, personas a lo mejor de mi edad o más grandes, y yo ya me separé de la religión, también creyendo en un Dios, o sea, obviamente siempre, pero ya ahorita el hecho de no bautizar, porque a lo mejor mi hijo sí lo bauticé porque todavía en ese tiempo, pero no hacer la primera comunión, no hacer esos tipos de ritos, sacramentos, ya te ven bien mal, o sea, te ven como si tú ya fueras el demonio, o sea, dices, espérame, ahorita bien decías, o sea, existe en Japón, existen en otras religiones en otras culturas donde la espiritualidad siempre ha estado, ¿no? Más, menos, pero siempre ha estado la espiritualidad de poder conectarte con el ser divino, que es Dios, siempre ha estado, o sea, no necesariamente tiene que ser esta parte de la religión católica la que me marcas tú, que si no estoy ahí, entonces yo estoy mal espiritualmente, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho a ser espiritual, no de religión, sino de conectar un poquito más allá con pues en la parte espiritual, no sé cómo llamarlo. Pues es que tenemos tan vendados los ojos esta parte occidental que tú ves a una persona, a nuestros abuelos, que decían, es que el sacerdote es la máxima autoridad en la colonia. Exacto. O sea, ni les hacían caso a la política. Lo que decía el sacerdote. El sacerdote te podía pegar. A mí me llegó a pegar el sacerdote. Entonces, ahí es donde está un error muy grande.
Pero si, por ejemplo, nuestros abuelos los escucharan en otros países, sería hasta una falta de respeto lo que están diciendo. Por ejemplo, una muy fácil, la que comentamos hace rato, que una persona llegara y le dijera a una persona occidental politeísta, que tiene sus líderes espirituales, pues los muertos ya no, ya aquí ya están descansando, ya esos no valen, aquí no. Te voy a decir, qué falta de respeto estás haciendo conmigo. Porque mis guías es mi abuelo, mi bisabuelo ya fallecido, mis tíos son mis guías. O sea, estás faltándole al respeto a mi cultura. Claro. Cuando tú le dices eso a un mexicano, le abres los ojos. Espérame, ¿cómo en otros países realmente respetan a los muertos diferente? O sea, son unos guías, son unas personas tan importantes. Aquí nos jactamos nosotros en México de amar la cultura paranormal y el Día de Muertos. Pero nada más nos acordamos un día al año. Exacto. Y esas flores, esos cempasúchil que le llevaste, ni siquiera vas y los recoges. Dejas que un sepulturero, o allí los dejas. Regresas al otro año y allí están. Tienes que quitarlos y ponerlos nuevos. Exacto. O sea, somos nosotros una doble moral. Sí. Se enojaban mucho cuando yo me metía a los panteones, porque yo me metía hace 10 años a los panteones. Entonces, hace 10 años no era muy común ver a alguien adentro de los panteones. Me decían, en ese lugar está mi abuela. Y estás faltándole al respeto a mi abuela, porque está allí. Y ahí se enojan mucho conmigo, porque les decía, ¿y cada cuándo la vienes a ver? Dime dónde está para tan siquiera dejarle tantito agua, flores, porque te apuesto que ahorita estás chillando y estás fregando, que estoy profanando a la tumba de tu abuela. Pero te apuesto que si ahorita me dices dónde está y llego, no tiene ni flores y ni está limpia. Exactamente. Se salían del chat. Se salían de los comentarios. Porque no puedes defender lo indefendible. Exacto. O sea, realmente, ¿quién está profanando entonces? O sea, tú que estás ahí investigando cosas, que al final es lo que haces, sin faltar respeto a nadie, o alguien que tiene a su familiar ahí nunca va, ¿no? O sea, nunca. Exacto. El 99% de los cementerios, el 99% de sus tumbas están olvidadas, están rotas. Había veces que nos aventábamos media transmisión levantando flores. O sea, es triste. Es muy triste. Yo, fíjate, y dame tu punto de vista. Mi mamá y mis papás dicen, no, a mí entiérrame, pues, a mí ponme en un panteón, yo no quiero que me cremes. Y yo les decía, la neta, pues, a mí nunca me gustó ir al panteón. ¿Por qué? Por eso que acabas de mencionar. O sea, que realmente es un lugar que la gente no va constantemente, no limpia, es deprimente, es triste, descuidado. Y la neta es que no me dan ganas de ir al panteón. O sea, sinceramente, yo le decía a mi jefa, pues yo prefiero tenerte en un nicho donde pues sé que sí voy a ir, en un lugar bonito, donde voy a tener más presencia, donde va a estar más cerca incluso o más fácil de llegar que en un panteón. Ahora, al final les voy a respetar lo que ellos quieran, ¿no? Y eventualmente pues yo sé que si el día está en el panteón, pues sé que los voy a visitar, son mis papás. ¿Hay alguna diferencia en el tema de lo que tú has investigado de que realmente o sea, cuando te mueras vayas al panteón o te cremen, que ese es un nicho? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna situación más allá que puede pasar a una persona que ya no está aquí? No creo que corporalmente haya alguna situación, porque nosotros vamos de cuerpo en cuerpo. Yo creo que más es que el espíritu va a estar donde tú lo decidas poner, ¿no? Sí me parece a mí mejor que se creme a alguien, porque yo he tenido mucha evidencia. Te voy a contar una súper rápido, fuertísima. Cosas que pasan en México que la gente no sabe. En los panteones se venden los cuerpos de cualquier tipo de... Los fresquecitos son los mejores, Okay. Los más caros. Tuve yo entrevistando a una persona que me confirmó, yo sabía todo eso perfectamente, yo me la viví en los cementerios por años, y yo veía cómo se sacaban los cuerpos de las tumbas. Algunos se los llevan para allá como sus muertos, y algunos nada más los sacan, trabajan con ellos y los meten. Pero es impresionante la cantidad de gente que hace eso. ¿Pero se le llevan para qué? Para trabajos. Okay. Sí, lo muelen, por ejemplo, el hueso molido de muerto también es para hacer males. Okay. Los cráneos se trae un muertito allí, trabaja para ti, quiera o no quiera.
Entonces, yo he visto camionetas de estas como la Mercedes-Benz la Sprinter, estas grandotas, que van echando. Neta. Ay, y cabrón. lo tengo grabado en un panteón de aquí en la Ciudad de México. Estaba una camioneta y le dije, traen hasta una camioneta donde están echando los cuerpos. No manches. Nos metieron una corretiza en vivo. Ahí te va. No solamente camioneta. Salimos de un panteón, estábamos explorando ese panteón, salimos del panteón y por algo, no sé, como que yo dije, nos vienen siguiendo algo. Vi unos carros ahí medios extraños y cuando regresé de frente, nos topamos con lo más bizarro que te puedas imaginar. Venía un chico como de unos 20 años en un triciclo, así. Y le dije al amigo con el que venía, mira, ahí viene un chavo con un triciclo. Una persona, no había visto que era un chavo. Como a 100 metros, 50 metros, 30 metros, 20 metros. Cuando lo tenemos a 10 metros, yo voy despacio en el carro, voy en vivo y me quedo así y les digo a la audiencia, quiero que vean lo que trae este tipo. Traía un banquito donde había desenterrado a un señor y lo traía sentado. No, no te pases. Así de cañón. Y te vio y... No, me no vio se y fue. me saludó. Se siguió y me dice, él es un muerto. Sí. Velo, está terroso. No manches. Lo había desenterrado y lo traía sentado para trabajos. Se lo vende 20, 30 mil pesos sin problema. Entonces, la gente que nos empiezan a decir, hermano, háblenle a la policía. Y le dije a mi compañero, vamos a hablarle a la policía. 50 metros atrás venía escoltándolo una patrulla. Sí, ¿Para qué te metes? Está todo el negocio redondo. ¿Para qué te metes en broncas? Sí. Un señor sentado desenterrado. Entonces, dices, luchas contra la marea. Exacto. No haces un cambio. Al contrario, estábamos en un lugar donde nos quitan la vida. Sí. Donde los cuerpos vamos a hacer Sí, ya la totana y ahora tienes ese triciclo. nosotros. Qué chingados. ¿Sí? Está cabrón. Sí, O sea, entonces... sí es un mundo turbio también ahí. Muy triste, hermano. Muy triste lo que... Ya tuvimos un sepulturero en el podcast. Y te cuenta esas cosas. Yo he vendido hasta 5 niños en un día. Ah, la madre. En una noche. ¿Te acuerdas de la noticia que hubo? Por eso ya empezaron a ser más estrictos con los panteones de México. Encontraron en la aduana un bebé completamente lleno de narcóticos. Empezaron a ver dónde había sido ese bebé. Se había vendido desde un panteón aquí en la Ciudad de México. De este lado. ¿Cuántos? Encontraron uno. Sí, ¿Cuántos te exactamente. imaginan que ¿Qué te han imaginas que han estado pasado? Sí, no, son un montón. Estamos en estamos en una época de indolencia, donde la gente ya no le duele. Y a veces es comprensible. Yo, por ejemplo, digo, híjole, mi papá necesita un trasplante de algo. Híjole, y te pones a pensar, ¿no? Y te llega alguien y te dice, pues yo tengo el candidato. Nada más que hay que quitarle la vida. Te va a costar 100 mil pesos si tú los traes en la bolsa. Está difícil, Sí, ¿no? o sea, es una decisión que a lo mejor cualquiera dice, ay, no, ¿cómo? Nunca hasta que estés en esa situación es cuando tu cabeza va a girar, ¿no? Diferente. Exactamente. Y el diablo es canijo. Está canijo. Puedes tener muchos angelitos de este lado, pero llega un diablo y te dice, es la vida de tu papá, es la vida de tu hijo. Y dices, puta, pero también ese niño está de aquel lado con una familia, pero ¿quién te va a doler más? Sí. No te creas. Es un tema, no, claro. Tú lo pones en la mesa y... Está sí, muy cabrón. Está complicado. Está muy cañón. Omar, no tenemos mucho tiempo para este episodio, pero ojalá un día andes por allá por Monterrey y te Cuando pueda recibir gustes. allá para platicar ya largo y tendido. Me gustaría saber también, ahorita que decías, desde la parte de que compraste la Ouija en aquel tiempo para saber qué querían en tu casa, lo que tú veías, desde ese tiempo hasta el día de hoy, ya con muchos más instrumentos que estás utilizando, ¿qué has descubierto? ¿Por qué hay gente, hay voces? ¿Por qué hay gente que pasa las paredes? ¿Por qué hay gente que asusta o que se mete a los cuerpos? O sea, pues hay una serie de situaciones que hemos venido escuchando. ¿Qué se quiere? ¿Qué se pretende? ¿A dónde has llegado hasta el día de hoy con tu investigación respecto a ese tema? Hay varias vertientes. Una de las importantes es que no todo es paranormal en esta vida. Tú puedes entrar ahorita, que entramos a este lugar,
Es un lugar cerrado. Ujú. Si tenía mucho que no entraba alguien a este lugar, tú puedes escuchar una voz aquí. Se llaman psicofonías. Pero pueden ser espectrales o pueden ser naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor un niño hace 20 años estuvo aquí. Esto sucede mucho en lugares antiguos. Y dijo, hola. Y ese hola se quedó encerrado en este lugar, rebotando por mucho tiempo. Y tú puedes abrir esa puerta y romper ese ciclo, porque esto es cíclico, y escucharlo. Pero no estás escuchando un niño fantasma, estás escuchando un niño del pasado. Ya. Eso sucede mucho en las escuelas, que se quedan todas las voces y dicen, es que esa escuela se escucha que hay En la clases noche está en la cerrado, noche. sí. Sí, pero no son niños. Esos niños que estás escuchando están vivos, a lo mejor son de la semana pasada. Ujú. Pero se quedó tan encerrado el sonido Ya. que esas paredes, como no tienen un tratamiento de acústica, sigue rebotando el sonido. A lo mejor se va haciendo más pequeño, pero si ese sonido agarra energía con otro y con otro y con otro, y son muchos, se empieza a potencializar. Eso es lo que descubrí yo en sonidos. Algunos sí son espectrales, sí son fantasmales, pero tienen ciertos tipos de características. Una de ellas es muy importante, que cada sonido o cada energía que sí es realmente una energía paranormal en un lugar, viene acompañada de olores, viene acompañada de sensaciones. El cuerpo tiene millones de sensores llamados poros. Viene acompañado de, aparte de sonidos, los sonidos que sí se podrían llamar psicofonías paranormales, no son psicofonías estáticas. Cuando tú escuchas, eso tiene mucho que ver. Okay. Hay mucha gente que me dice, es que siempre escucho un hola en mi ropero. Pues un día tómate la tarea de vaciarlo y de cada rincón de ese ropero pasarle aunque sea una escoba si no llegas hasta allá para romper ese sonido que esté dando vuelta. Si aún así ese sonido sigue allí, ya puedes pensar que es algo paranormal. Pero los sonidos no son estáticos, los paranormales. Yo escucho el mismo hola que escuché aquí, lo escucho en la sala. Entonces te das cuenta que en ese movimiento dices, no, ya no. Uh-huh. Ya no es una psicofonía normal, esto ya es una psicofonía paranormal. Eso yo a lo largo de todos estos años lo he identificado con aparatos. Tengo aparatos ucranianos, tengo aparatos de todo tipo, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, Spirit Box, tengo más de 12, 15 sensores que te detectan perfectamente si pasa alguien. Son sensores industriales. ¿Pero son sensores específicamente para ese tema o para otro? Específicamente. Okay. Sí, son sensores creados específicamente. De hecho, los venden tiendas especializadas y son muy caros. Okay. Tengo portales, tengo Kinect, puedes ver el fantasma, si está un fantasma enfrente de ti. Lo puedes ver con esa morfología que tiene, con la anatomía en líneas. Sonidos también. Tengo una pistola que tiene un plato como el de los Warren, donde si el sonido es muy bajito, la entidad está hablando muy bajo, con poca energía, pum, conectas eso y se escucha muy bien. Se escucha perfectamente. Es un cóncavo. Entonces, me he dado cuenta de eso, que las energías o los fantasmas, le vamos a llamar fantasmas, porque está mal dicho, pero bueno, para que sea entendible, le vamos a llamar fantasmas, sí existen. Son de diferentes formas, sí. Un fantasma no puede crear una posesión. La posesión solamente puede ser creada por un espíritu impuro, una entidad demoníaca de bajo astral, que es el que puede ocupar tu cuerpo. Okay. Solamente. No hay forma de que se posea un fantasma o un muertito a un cuerpo porque, soy malo, te voy a poseer. No. Solamente puede ser cuando tú estás en un trance astral, tú estás en un viaje astral, y él está allí, y de repente ve el cuerpo solo, y si tú tienes la capacidad medium, se va a meter en ti y va a hablar a través de ti, pero no te está poseyendo. Yeah. No está poseyéndote, no está haciendo una usurpación. Estaba el canal disponible y ahí se metió un ratito mientras llegas otra vez. Y cuando llegues, cuando ese hilo regrese y esa glándula detecte que ya está todo tu espíritu de nuevo en el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a rechazar ese espíritu que está contigo y va a aceptar el tuyo. Así de fácil. Okay. No es como un Bluetooth que hasta que se quite el otro, sí, no. Me conecto yo. No, esto regresa porque es un cable astral. Pero un demonio no. Un demonio es un proceso, pero ese demonio sí te puede poseer. Ese demonio sí puede decirle a tu yo,
a tu espíritu, decirle, aquí te quitas. Y si no, te quemo. Muchos, el doppelganger, es eso. Llegó un demonio, se hace pasar por ti. Pero tú no eres nunca, además tú. La mirada de las 1000 yardas. Los casos de los niños, muy en especial niños, que se pierden 2 días y regresan y tienen la mirada perdida. ¿Por qué? Porque ya no son ellos. Porque ya hubo un proceso. Por eso es bien importante. Yo siempre doy muchas como que cuestiones de precaución, porque a eso me dedico. Claro. Si investigo y si encuentro algo, pues lo platico para también no les pase. Cuando un niño está teniendo visiones, cuando un niño está siendo perseguido, tengan cuidado porque ese espíritu ese demonio, entidad demoníaca de bajo astral, muy probablemente quiera una posesión de ese niño. Está buscando un cuerpo. Ay, quiero un cuerpo. ¿A quién se va a ir? Al más débil. Ese cuerpo lo va a desgastar hasta que agarre más fuerza esa energía, esa entidad, y después se pasa a otro más grande. Okay. Donde puede hacer daño, más daño. Pero mientras va a ser perfecto. Es su proceso. Son huéspedes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tu hijo te diga, hoy estaba una señora allí, créele. Porque tú sabes, estando en el ramo de la psicología, sabes que ya no todo es esquizofrenia. Ni personalidad límite, ni bipolaridad. Hay muchas cosas, la verdad. Eso yo me quedaría con eso en este podcast. Y claro que acepto tu invitación cuando gustes para otro podcast, porque a mí me encanta hablar de esto, me encanta compartir lo poco que sé. No, o sea, creo que sabes mucho. Digo, al final es un tema que no sabemos, el alcance que tiene, pues no sabemos como tal. Pero creo que sí eres una persona en la cual le has dedicado mucho tiempo, mucha investigación. O sea, no nada más es cuestión de, déjame ir porque es lo que vende o es lo que es en la tele. Sino es más que todo un tema de investigación porque desde pequeño te pasó. Digo, me queda bastante claro. Y qué bueno porque la verdad es que platicar contigo ahorita me quedo yo y creo que también toda la audiencia con ese conocimiento que has podido tú encontrar con base a lo que has ido investigando y dedicándole tiempo e inversión, porque pues ahorita platicabas de todos los equipos que tienes, con la finalidad también de poder decirnos a toda la gente, oigan, hasta esto, ¿no? Y también hasta quitar mitos, ¿no? Decías ahorita, o sea, a veces no todos los fantasmas o las energías son malas, no todos te van a meter, no todos están ahí por ti, porque te asustan, porque, o sea, hay un montón de cosas que eso es lo que cada quien yo creo que tendríamos que ir descubriendo. Pero qué bueno que tú lo haces y lo proyectas en tus plataformas para que nosotros, desde este lado, pues al menos conocer un poquito de lo que tú también ya muchísimo has avanzado en ese tema. Omar, te agradezco mucho, la verdad, que hayas estado aquí en el espacio. De verdad que ojalá un día que vayas por Monterrey tengamos ahí ya más tiempo para platicar, porque creo que pues, hay muchas dudas todavía respecto a esos temas y creo que la audiencia también después preguntará más cosas. Y ojalá te tengamos allá pronto en Monterrey para echarnos una buena plática más tendida. Cuando gustes. Yo no estoy saliendo muy seguido porque ¿puedo dar un aviso? Sí, lo que guste, es tu espacio. Ahora está la moda de brujos, brujas, curanderos, tarotistas, de todo. Hay mucha de la gente que yo traigo siguiéndome, apoyándome, que les agradezco, saben que los quiero mucho, que han sido estafados muy fuertemente por pseudo brujos. No se dan cuenta que la página que los busca, que el perfil que los busca, no es el real. Entonces, me decidí poner un centro espiritual, que se llama Centro Espiritual Omar Cruz en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, en donde, pues si tú no tienes la posibilidad de pagar, pues no pagues. Órale. Te van a atender mis terapeutas, va a haber reiki, brujos, sanadoras, curanderos, de todo. Qué padre. De todo. Entonces se está construyendo. Planeamos ahorita tener 5 consultorios para atender a más de 50 personas por día. Órale, qué chingón. Y después irnos a toda la República y si se puede a otros países. Pero ahorita estamos concentrados en el Centro Espiritual Omar Cruz, que va a estar abierto ya dentro de un mes. Y donde en estos días que te hago la invitación, si pueden, si todavía está entre sus horarios, voy a abrir la primera cabina al aire libre de un youtuber paranormal. Va a estar un cristal en la calle, en un local de la calle, y yo voy a estar transmitiendo mi podcast.
Si tú tienes algo que contarme, tú tienes una experiencia, pásate. Órale, Abre qué la chido. puerta y entra a mi podcast. Qué chido. En vivo. Entonces tengo esos proyectos porque yo siempre fui, fíjate que me había deprimido un poco porque yo por todos estos años, más de 10 años, fui de contacto directo con la gente. Yo llegaba a un lugar y les decía, yo estoy aquí, yo nunca me he escondido. Yo estoy explorando en este lugar, y llegaban los seguidores. Y me conocían y platicábamos por horas en las locaciones. De repente me voy a los podcasts, no salgo, no veo a nadie. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para no seguir viajando, no arriesgarme? Ya soy abuelo de un niño hermoso. Órale, en 3 meses llega una niña hermosa también, mi nieta. Entonces, gracias. Qué chido. Entonces ya, yo dije, ya mira, Sí. estarle jugando al explorador. Ya tengo 45 años, ya creo que vivimos lo que tuvimos que vivir en la exploración, arriesgando y todo. Entonces dije, ¿qué hago para tener ese contacto con la gente? Tanto me ha ayudado, tanto me ha dado, porque no te imaginas la cantidad que me han dado, y no en dinero, en apoyo, en amor, en cariño. Que dije, les voy a abrir un centro para los que no tienen posibilidades, y los que sí, paguen. Sí, claro. O sea, sí, sincero. Para que se siga manteniendo al final del día. Exactamente. Para ellos. Y dije, ¿y cómo puedo tener el acercamiento con mis seguidores? Pues les voy a abrir una cabina en la Ciudad de México, donde lleguen, se estacionen en una calle y me vean ahí transmitiendo. Entonces, si ustedes todavía tienen el tiempo, estoy a 4 días de abrirlo para aventarnos el primero. Híjole, estaría genial. Bueno, el gafe aquí va a estar, no sé cómo anda, yo me voy el miércoles, afortunadamente, ahorita que dices, pero considera que echamos la vuelta para acá y venimos contigo a eso. Y también me gustaría hacer un blogcito cuando ya tengas tu centro, para platicar ahí también que toda la gente sepa ya ahí de cómo se vive, porque también mucha gente todavía tiene mucha, o no conoce tan bien del tema y muchas dudas que pueden surgir. Entonces estaría muy padre también ya platicar ahí con tus terapeutas, contigo. Órale. Y ahí lo que van a estar haciendo, porque se me hace bastante chingón siempre apoyando a la comunidad, que creo que es algo que coincidimos tú y yo con el tema también de psicología, va de la mano, por así decirlo. Y pues muchas felicidades, Omar, que todo eso salga tan bien como va ahorita, y ya pues de tu podcast en vivo, que me parece una idea bien genial. Espero estar ahí contigo próximamente. Pues ahí los espero en la cabina de Omar Cruz, se llama. Omar Cruz. Omar, cuando quieran. ¿Dónde todo el episodio van a estar aquí tus redes, pero ¿dónde te podemos encontrar? Sin Miedo Omar Cruz u Omar Cruz en todas las redes. Ahí nada más le ponen Omar CREW, Omar como equipo, como de homie. Omar Cruz, ahí estoy siempre en todos lados. Perfecto. Omar, muchas gracias, compadre. No, gracias a ti. Y a toda la bandita que se quedó hasta acá al final del video, les agradecemos como siempre. Nos vemos en el siguiente episodio.